Hola y bienvenidos a Novela Fanfiction 16. Espero que les guste la novela. Comencemos con el nuevo video. Toulu comienza como hijo del dios de la destrucción y la vida. Capítulo 1. Rompiendo con Nin Rongrong, comprendiendo el Dao de la vida y la destrucción. Nin Rongrong, rompamos. En la parte trasera de la montaña, cerca de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, la luz de la luna era como el agua. Gulin Yuan vestía una túnica negra. Permaneció allí en silencio, como una espada cubierta de polvo. Ah. Hermano Yuan. ¿Cómo pudiste decir esas cosas de repente? Nin Rongrong entró en pánico, y una oleada de vergüenza, al ver que sus pensamientos habían sido descubiertos la invasión. Se esforzó porque su voz sonara tranquila, pero un atisbo de alivio se reflejó claramente en sus ojos vivaces. No somos personas que compartan el mismo camino. No me digas que no lo cree. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, y esa sonrisa era más fría que la luz de la luna. Silencio. El viento nocturno soplaba, agitando la falda de la muchacha. Nin Rongrong bajó la cabeza, y cuando volvió a alzar la vista, sus ojos se habían vuelto claros y firmes. Sabía que tarde o temprano tendría que decir algunas cosas. Hermano Lin Yuan, eres una buena persona. Pero tu cultivo, desde tu espíritu despertar, no ha mejorado en muchos años. Nin Rongrong se mordió el labio. Ya soy una gran maestra espiritual de 2 anillos, y no estoy lejos de convertirme en una anciana espiritual. Alzó la mano derecha, y la pagoda de azulejos esmaltados de los 7 tesoros floreció en su palma, iluminando con su deslumbrante resplandor su delicado rostro. Debajo de la pagoda, 2 anillos espirituales amarillos pulsaban lentamente, como 2 lunas tranquilas. Hay un dicho en el continente: un dragón no vive con una serpiente. Hablaba muy despacio, como si cada palabra hubiera sido sopesada durante mucho tiempo. Aún me queda mucho camino por recorrer, y la brecha entre nosotros no hará más que aumentar. Tras decir esto, Nin Rongrong dejó escapar un largo suspiro de alivio. Originalmente, ella tenía la intención de usar el tratamiento de frío, dejando que Gulin Yuan se rindiera poco a poco por sí solo. Ella no esperaba que él sacara el tema a colación, así que dejémoslo aquí por hoy. Al final, los sentimientos de la infancia no se pueden cuantificar. Un dragón no vive con una serpiente. Estas 4 palabras cayeron en los oídos de Gulin Yuan como 4 agujas. ¿Acaso un dragón no vive con una serpiente? Repitió en voz baja y ya de repente se echó a reír. Esa sonrisa dejó a Nin Rongrong un poco atónito. Te comparas con un verdadero dragón, mientras que yo me he convertido en una simple serpiente. La voz de Gulin Yuan era muy suave, pero cada palabra resonaba con fuerza. Es demasiado pronto para decir tales cosas. Aún no se sabe con certeza quién es el verdadero dragón. Hizo una pausa, con la mirada fija directamente en los ojos de Nin Rongrong. Aunque sea una serpiente pequeña, todavía existe la posibilidad de que se transforme en un verdadero dragón. Hermano Lin Yuan, no quise humillarte. Fui demasiado directa. Sabes que no tengo ninguna mala intención. Es que este mundo es inherentemente así. Como futura maestra de secta de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, muchas veces no tengo derecho a elegir. Nin Rongrong apretó los dientes y dijo: sin mala intención. Gulin Yuan reflexionó profundamente sobre esas 4 palabras. Él la miró. Al mirar a esta chica, que creció con él, la chica con la que una vez pensó que podría recorrer el mundo juntos. Ella, en efecto, no tenía ninguna mala intención. Ella simplemente sentía que él ya no era digno. Pero él no la culpaba. El silencio se extendió entre ellos, como la hierba silvestre que crece sin control en la montaña de atrás. Tras un largo rato, Nin Rongrong se quitó la pulsera de la mano derecha. Se trataba de una herramienta para almacenar espíritus. La escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros era lo suficientemente rica como para rivalizar con una nación, pero no existían muchos objetos de ese tipo. Hermano Lin Yuan, aquí hay algunos recursos de cultivo. Le entregó la pulsera con un tono tan suave como si estuviera tranquilizando a un niño. Gulin Yuan no lo tomó. No hay necesidad. Se dio la vuelta, su túnica negra crujiendo con el viento nocturno. Si quiero algo, lucharé por conseguirlo yo mismo. Ya que hemos roto, es mejor que mantengamos cierta distancia. Tras decir esto, Gulin Yuan se marchó. Nin Rongrong se quedó inmóvil, observando cómo aquella figura se fundía gradualmente con la noche, y de repente sintió como si algo en su corazón se hubiera hecho añicos. Había imaginado muchos escenarios de ruptura. Él llorando, él armando un escándalo, él rogándole que no lo dejara. Ella simplemente no esperaba que él estuviera tan tranquilo. Y no se esperaba que la persona que peor lo pasara fuera ella misma. Padre, el hermano Yuan y yo. Hemos terminado. El salón principal de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros. Nin Rongrong caminaba delante de Nin Fenzi, con una expresión aturdida, como si hubiera perdido el alma. Nin Fenzi dejó su taza de té, miró a su hija y dejó escapar un largo suspiro. Es mejor acabar con esto cuanto antes. Su voz era muy suave, tan suave como una hoja afilada, de lo contrario, solo le dolerá más en el futuro. Se puso de pie, caminó hasta la ventana y miró en dirección a la montaña que se alzaba al fondo. Como maestro de la secta de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, comprendía las reglas de este mundo mejor que nadie. Su hija sería el orgullo de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros en el futuro y la próxima maestra de secta. Y su futuro esposo debe ser un genio sin igual. Wurong y Yanten ya eran ancianos. Los próximos 200 años de gloria de la secta requerían un yerno lo suficientemente poderoso para sostenerla. En un momento dado, pensó que Gulin Yuan era esa persona. Poder espiritual innato y pleno, espíritus, gemelos, tal talento era raro en todo el continente. Pero habían pasado 6 años. Han pasado 6 años y su cultivo no ha avanzado ni un ápice. Un genio sin igual, ahora, arruinado, resultaba más decepcionante que una persona común y corriente, del montón.
El mundo bulle de actividad, todo por lucro, el mundo empuja y se abre paso a codazos, todo por ganar. Nin Fensi susurró para sí mismo, con la mirada tan profunda como un estanque, espero que esta vez. No me equivoqué. La montaña trasera. Gulin Yuan no regresó a sus aposentos. Yacía solo sobre la hierba fría, mirando la brillante luna en el cielo. Gotas de sudor del tamaño de un frijol le corrían por la frente, la ropa que llevaba en la espalda ya estaba empapada de sudor, y todo su cuerpo parecía como si lo hubieran sacado del agua. Dolor. Un dolor desgarrador. Esa aura de destrucción oculta en su interior comenzó a desatarse de nuevo, como una bestia feroz atrapada durante 6 años, desgarrando con furia sus meridianos, huesos y órganos internos. 6 años. Desde el día en que tuvo su espíritu este tormento, que comenzó a los 6 años, nunca cesó. Hace 6 años, despertó a 2 espíritus, un bastón y un pequeño retoño. Ese día, toda la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros se estremeció. Poder espiritual innato y pleno, espíritus, gemelos, todos decían que sería el próximo genio sin igual. Pero nadie sabía que aquello era el comienzo de una pesadilla. 2 espíritus trajeron consigo 2 fuerzas completamente opuestas, destrucción y vida. Se enfrentaron y mordieron furiosamente dentro de su cuerpo, impidiéndole condensar ni una pizca de poder espiritual. Durante 6 años, su cultivo se había mantenido en el 10º nivel, el día de su despertar, sin moverse ni un ápice. Si no fuera porque un poderoso aura de vida reparaba su cuerpo después de cada destrucción, habría muerto hace mucho tiempo. 6 años. Más de 2000 días y noches. Soportó un dolor que la gente común no podía imaginar, guardando un secreto que no podía ser revelado en voz alta. Ese bastón no era un objeto común y corriente. Era el cetro de la destrucción. Aquel pequeño retoño tampoco era una planta común. Era el antiguo árbol de la vida. Vida, destrucción, bondad, maldad, matanza, estas eran las 5 fuerzas supremas del mundo. Y solo él poseía 2 de los atributos más aterradores y extremos entre ellos. Este secreto, nunca se lo había contado a nadie. Porque sabía que, una vez dicho, le traería un sinfín de problemas. 6 años. Gulin Yuan yacía en el suelo, mirando la luna en el cielo, con la voz tan ronca como papel de lija flotando contra el cristal. ¿Es posible que yo, Gulin Yuan, esté destinado a ser así? Nadie le respondió. Solo se oye el sonido del viento soplando entre las copas de los árboles. Cerró los ojos y la imagen de Nin Rongrong apareció en su mente, junto con la mirada cada vez más fría de Nin Fensi, a lo largo de los años. Él no los odiaba. Tampoco es que le disgustaran realmente. Simplemente no se había resignado. No se resignó a ser tratado como basura, no se resignó a ser mirado con lástima, no se resignó a ver cómo todos lo dejaban atrás en la plenitud de su vida. Él no creía en el destino. Los talentos que el cielo me ha dado deben tener un uso. Abrió los ojos bruscamente, y en aquellos ojos completamente negros, algo ardía. Dado que el cielo me ha dado 2 espíritus supremos, debe haber una manera de romper esto. Apretó los dientes, soportando el dolor punzante en su cuerpo, e hizo todo lo posible por percibir a esos 2 espíritus. No a la confrontación. No es supresión. Pero aceptación. Durante 6 años había estado intentando reprimir el poder destructivo en su cuerpo, tratando de utilizar el poder de la vida para neutralizarlo. Pero justo en ese momento, de repente lo comprendió. La destrucción y la vida son, intrínsecamente, 2 caras de la misma moneda. Sin destrucción, ¿cómo puede haber renacimiento? Auge. Los cielos y la tierra cambiaron de color. Sobre la montaña trasera, una luz extremadamente brillante se elevó hacia el cielo. El cuerpo de Gulin Yuan levitó, y sus 2 espíritus aparecieron por sí solos, sin control alguno. A la izquierda, un bastón de un negro intenso flotaba en el aire, desprendiendo un aura de destrucción que hacía temblar los cielos y la tierra. Aquella aura era extremadamente aterradora, como si una suave ola pudiera arrancar toda la montaña. A la derecha, un árbol de 5 metros de altura, era frondoso y verde, y una rica aura de vida brotaba como una marea, con una fragancia fresca que flotaba en el aire, haciendo que todas las plantas de la montaña, del fondo crecieran desenfrenadamente, como si adoraran a su rey. Antiguo árbol de la vida. Cetro de la destrucción. Los 2 espíritus de nivel rey divino revelaron simultáneamente sus verdaderas formas por primera vez. Gulin Yuan flotaba entre los 2, con su largo cabello ondeando y su túnica negra crujiendo. Sintió como si algo se hiciera añicos dentro de su cuerpo. Aquel grillete que lo había mantenido atrapado durante 6 años, se hizo añicos. Su cultivo comenzó a dispararse. Nivel 11. Nivel 12. Nivel 13. En un abrir y cerrar de ojos, superó la barrera del nivel 20. Esto es. Una figura apareció en la parte trasera de la montaña como un fantasma. Capítulo 2. La verdadera identidad de Gulin Yuan, realmente es hijo de un rey dios. Gurrong, uno de los 2 doulwo titulados de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, un super doulwo de nivel 95. Nada más aterrizar, quedó atónito ante la escena que tenía ante sí. Con su experiencia como doulwo titulado, ¿cómo podía sentir siquiera un rastro de opresión por parte de aquel joven? No, no era eso. Fue algo más que simple opresión. Fue una especie de asombro. Era un asombro que provenía del nivel del espíritu, del instinto mismo de la vida. Lin Yuan. La voz de Gurrong temblaba ligeramente. Observó al joven que flotaba en el aire, al árbol antiguo que irradiaba un aura de vida infinita y al cetro que parecía capaz de destruir todo en el mundo. Él sabía lo que era eso. Era una existencia que trascendía el reino mortal y se situaba por encima de todos los espíritus conocidos. Gurrong respiró hondo y actuó con rapidez, utilizando su poder espiritual de nivel doulwo titulado para sellar todas las fluctuaciones de energía en el patio trasero. Si un fenómeno tan extraño se extendiera, todo el continente se vería sacudido por él.
Tras hacer todo esto, alzó la cabeza para mirar al joven, cuyos ojos viejos y turbios brillaban con lágrimas. Lin Yuan. El abuelo sabía que no permanecerías inactivo para siempre. Wurong murmuró. Parece que mi intuición era correcta, Lin Yuan. Realmente eres un hijo de Dios. ¿De verdad Rongrong no tenía este destino? De lo contrario, ¿por qué Lin Yuan habría experimentado tal transformación justo después de su ruptura? ¿Es esta la voluntad del cielo? Wurong contempló al joven suspendido en el aire, rodeado por las dos luces divinas de la vida y de la destrucción, murmurando para sí mismo, con sus turbios ojos viejos agitados por emociones indescriptibles. Hubo sorpresa, alivio y, sobre todo, la tranquilidad de saber que un secreto que había guardado durante muchos años, finalmente se había confirmado. Recordó aquella noche lluviosa de hacía 12 años. Esa noche, le ordenaron salir por negocios y pasó por las afueras del gran bosque de Stardew. La lluvia caía a cántaros como una cascada, y el mundo era un caos total. Con su nivel de cultivo, podría haber ignorado por completo ese clima y haber volado directamente al otro lado. Pero por alguna razón, se detuvo en seco de repente. Una extraña sensación lo envolvió. Aquella sensación era indescriptible, era como si alguien lo llamara o como si una misteriosa fuerza lo atrajera desde el vacío. Como poseído, se desvió de su ruta original y caminó hacia las profundidades del gran bosque de Stardew. Tras caminar durante aproximadamente una hora, llegó a los pies de un antiguo baniano de 1000 años de antigüedad. Vio a un bebé abandonado bajo la lluvia torrencial. En medio de la cortina de lluvia, el bebé yacía tranquilamente envuelto en sus pañales, sin llorar ni quejarse. La lluvia torrencial caía a cántaros, pero parecía estar bloqueada por una barrera invisible, y ni una sola gota de agua cayó sobre él. Su piel era tan blanca y brillante como el jade, y emitía un tenue halo dorado pálido. Este halo era extremadamente débil, pero aún así hacía temblar el corazón de Wurong, un superdulú. No se trataba de una fluctuación del poder espiritual, ni del aura de un espíritu, sino de una naturaleza genuina y divina proveniente de una dimensión superior. Esa aura era antigua y vasta, como si hubiera cruzado el río interminable del tiempo, transmitida desde una era lejana. En ese instante, Wurong solo tuvo un pensamiento: este niño no era un mortal. Este niño venía de los cielos. Wurong no se atrevió a investigar más a fondo, ni tampoco se atrevió a contarle a nadie lo sucedido, incluyendo a Ning Fengzi. Sabía perfectamente qué clase de sangrienta tormenta se desataría si otras fuerzas del continente descubrieran a un niño que pudiera provenir del reino de los dioses. El Salón del Espíritu, las 3 sectas superiores, las familias reales de los 2 grandes imperios. Nadie dejaría escapar tal existencia. Así que guardó silencio, enterrando este secreto en lo más profundo de su corazón, durante 12 largos años. Aunque el cultivo de Gulin Yuan se había estancado desde su espíritu Alabama despertar, Wurong supo que este niño eventualmente brillaría con luz propia. Al pensar en lo que Ning Fengzi y Ning Rongrong habían hecho, Wurong suspiró para sí mismo. Había visto crecer tanto a Rongrong como a Lin Yuan, y naturalmente estaría encantado si los dos pudieran estar juntos. Quizás Rongrong realmente no tenga esta bendición. Wurong suspiró. Ni siquiera se atrevía a imaginarlo. Si Rongrong y Lin Yuan estuvieran realmente juntos. Cuando los padres de Lin Yuan vinieran a buscarlo en el futuro, ¿no tendría Rongrong también la oportunidad de entrar en el reino divino? Fengzi seguía siendo demasiado impaciente. Entonces soy realmente el hijo biológico de la diosa de la vida y del dios de la destrucción. En medio del caos, la conciencia de Gulin Yuan se fue aclarando gradualmente. Desde que llegó a este mundo, había sentido mucha curiosidad por su misterioso pasado y él le había hecho muchas preguntas a Wurong al respecto. Pero nunca esperó que en realidad fuera hijo de 2 reyes dioses. La diosa de la vida y el dios de la destrucción eran las 2 divinidades más antiguas que habían existido desde el principio del reino de los dioses. Ambos representaban las 2 leyes opuestas más fundamentales y extremas del universo. Esto también significaba que la diosa de la vida y el dios de la destrucción no podían concebir descendencia alguna. El origen de la destrucción, capaz de destruirlo todo, podía aniquilar toda vitalidad, incluyendo naturalmente los espermatozoides y óvulos. En la historia original, el dios de la destrucción, en el reino divino, estaba particularmente preocupado cuando veía que la hija de Tan San, Tan Wutong, siempre deseaba tener un hijo propio pero nunca podía cumplir ese deseo. Para el dios de la destrucción, el origen de la destrucción era a la vez una fuerza increíblemente poderosa y una maldición difícil de romper. La vida y la destrucción son conceptos extremadamente opuestos, lo que llevó a que los 2 reyes divinos se amaran pero fueran incapaces de tener descendencia. Pero siempre hay excepciones. Cuando el reino divino se enfrentó a la gran crisis de la turbulencia espacio-temporal, ambos optaron por fusionar los poderes de la vida y la destrucción, transformándolos en el poder de la creación, para resistir el desastre. Fue precisamente este poder fusionado de la creación el que rompió todas las limitaciones. Murmuró Gulin Yuan. La diosa de la vida y el dios de la destrucción jamás imaginaron que obtendrían su propia carne y sangre de esa manera. Sin embargo, el dios de la destrucción era originalmente una gota de líquido condensado destructivo en el universo, mientras que la diosa de la vida era un pequeño retoño que creció a partir de ese líquido condensado destructivo. No eran inalcanzables el uno para el otro. Simplemente, a medida que sus niveles de cultivo aumentaban, la repulsión entre sus atributos se intensificaba. Con la llegada de la turbulencia espacio-temporal, para proteger el reino divino, ambos reyes divinos renunciaron a sus poderes para ayudar al reino divino a superar la crisis. Tras perder la mayor parte de su poder, los 2 reyes divinos encontraron una oportunidad para fusionarse de nuevo. Así fue como sucedió. Para vengarse de Tan San, decidieron usar el poder del flujo inverso del espacio-tiempo para enviarme a la época en que Tan San era joven. Esto suena mucho a algo que haría el dios de la destrucción. El dios de la destrucción sabía que una vez que su hijo con la diosa de la vida fuera descubierto, Tan San lo borraría definitivamente, así que simplemente utilizó el poder del flujo inverso del espacio-tiempo. Turbulencia espaciotemporal, que invierte el espacio-tiempo.
El recién nacido Gulin Yuan fue sometido a la inversión del espacio-tiempo, atravesando decenas de miles de años de tiempo e innumerables espacios para llegar al continente Doluo. El asunto era urgente y los dos reyes divinos no tenían tiempo para otorgar bendiciones a Gulin Yuan. Esto también provocó que Gulin Yuan, tras heredar los dos poderes extremos, sufriera las consecuencias de estas dos fuerzas, lo que también fue la razón por la que Gulin Yuan no había podido lograr un avance en todos estos años. La vida y la destrucción son los poderes supremos del mundo. La fusión de ambos es el poder de la creación. Un poder de este nivel es inherentemente intolerable para los cielos y la tierra. Si existe un Dao celestial en este mundo, entonces el poder de la creación, fusionado a partir de la vida y a la destrucción, probablemente ya esté infinitamente cerca del Dao celestial. Un dragón no habita con serpientes. Tal vez sea cierto. Solo que habría que intercambiar las identidades del dragón y la serpiente. Gulin Yuan sintió el poder recorrer su cuerpo y murmuró para sí mismo. Capítulo 3. Como un gran pen que se eleva en el viento, ascendiendo 90.000 li hacia arriba. Abuelo. En el aire, Gulin Yuan descendió lentamente. Los extraños fenómenos que rodeaban su cuerpo habían cesado, y el antiguo árbol de la vida y el cetro de la destrucción habían regresado a su cuerpo. Pero su temperamento había cambiado por completo. Era una confianza y una agudeza que irradiaban desde lo más profundo de su ser, como una espada polvorienta que finalmente revela su hoja. Se acercó a Gurong y se arrodilló sobre una rodilla. Gracias por tus cuidados, y por haberme educado durante todos estos años, abuelo. Gurong se sobresaltó y rápidamente extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Levántate, levántate rápido. Lin Yuan, eres un niño divino. ¿Cómo puedes arrodillarte ante un mortal como yo? Gurong dijo apresuradamente. Quizás antes había tenido ciertas dudas. Pero después de lo que vio hoy, estaba completamente seguro de que Gulin Yuan era un niño divino. No. Gulin Yuan no se levantó, alzó la cabeza, con la mirada firme y sincera. Delante de ti, no soy ningún niño divino. Solo soy ese niño que recogiste de la tormenta. Fuiste tú quien me dio una segunda oportunidad en la vida, y tú quien me protegió durante 12 años. Lin Yuan jamás olvidará este gesto de amabilidad. La mano de Gurong se quedó suspendida en el aire, y dos hileras de lágrimas turbias finalmente no pudieron evitar deslizarse por sus viejos ojos. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero sintió que tenía la garganta obstruida por algo. Al final, simplemente extendió la mano y le dio una palmadita suave en el hombro a Gulin Yuan. Aquella mano marchita se mantenía firme, como si sostuviera el peso de una época. Tras un largo rato, Gurong logró controlar sus emociones. Lin Yuan, aunque tu cultivo ha experimentado un gran avance, este asunto aún no puede hacerse público. De lo contrario, te acarreará muchos problemas. Eres un hijo divino y no debes preocuparte demasiado por la fama y a la fortuna mundanas. Durante todos estos años, Gurong había estado ocultando la identidad de Gulin Yuan, con la esperanza de que no se viera obligado por compromisos morales. La escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros le había mostrado amabilidad, y él, Gurong, estaba dispuesto a proteger la secta durante toda su vida. Pero Gulin Yuan no tenía por qué ser así, podía aspirar a un futuro más prometedor y elegir su propio camino. Una vez que Ning Fengzi supiera su identidad, Gulin Yuan viviría rodeado de intrigas. Ning Fengzi era el maestro de la secta de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros. Como secta de apoyo, solo podía estabilizar su desarrollo mediante intrigas, esta era la forma de supervivencia de la familia Ning. Tenía una buena relación con Ning Fengzi, pero no quería ver cómo Gulin Yuan, a quien él mismo había criado, era víctima de conspiraciones. Aunque Gulin Yuan lo llamaba abuelo, nunca se atrevió a usar ese estatus para comportarse de forma autoritaria. Detrás de Gulin Yuan, se encontraban dos divinidades, y probablemente eran divinidades incluso más poderosas que el dios ángel. Tuvo la suerte de encontrarlo en el gran bosque de Stardow y criarlo. Entiendo. Gulin Yuan asintió. Sabía que una vez que se revelara su identidad, y mucho menos la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, incluso el salón de los espíritus tendría que humillarse ante él. El ángel dios venerado en el salón del espíritu, era solo una divinidad de primera clase en el reino de los dioses. ¿Cómo podía ser mencionado al mismo tiempo que el dios de la destrucción y la diosa de la vida? La diferencia de estatus entre el dios ángel y la diosa de la vida, era como la que existía entre Chrysanthemum Dolwo y Dividon, una enorme disparidad. En realidad, durante todos estos años, he estado esperando este día. Gurong observó al joven lleno de energía que se encontraba en el aire, con la voz ligeramente temblorosa. 12 años. Más de 4.000 días y noches. Observó a ese niño crecer día a día, observó la tensión que recibió cuando sus espíritus gemelos experimentaron el despertar, observó la indiferencia y el maltrato que soportó cuando su cultivo se estancó y observó su espalda silenciosa cuando fue abandonado por Ninrongrong. Cada vez, quería ponerse de pie. Quería decirles a todos que ese niño no era basura. Quería decirle a Ning Fengzi que el niño que abandonaste era más noble que cualquier otro que hayas conocido. Pero no lo hizo. Porque sabía que algunas cosas debían ser demostradas por el propio Gulin Yuan. Ese sería también el proceso para que él completara su transformación. Un águila joven solo puede remontar el vuelo en los 9 cielos, si logra salir de su cascarón. Gurong miró al joven que tenía delante y de repente sonrió. En esa sonrisa había satisfacción, orgullo y un atisbo de leve tristeza. Este niño, que claramente poseía un rango divino, poseía un espíritu y un potencial que superaban todo, pero tuvo que aprender a resistir, a disfrazarse y a permanecer latente en esta oscuridad, durante la época en que debería haber sido más enérgico. Hizo una pausa y añadió, sin embargo, hay una cosa que quiero preguntarle. Por favor, hable. La mirada de Gurong se volvió profunda, miró en dirección a la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros que se veía a lo lejos hacia aquel salón principal brillantemente iluminado. Esa chica, Ninrongrong.
¿Qué piensas hacer con ella? Gulin Yuan guardó silencio por un instante. La luz de la luna se reflejaba en su rostro, haciendo que sus ojos, normalmente negros como la noche, brillaran con una intensidad excepcional. El camino que eligió es su propia libertad. No le guardaré rencor por haberse ido, ni me detendré en el hecho de que me abandonara. Alzó la cabeza, mirando la brillante luna en el cielo, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas. En cuestiones sentimentales, no hay necesidad de obsesionarse con las rupturas y las reconciliaciones. Pero una vez que un hombre decide dejar atrás una relación, jamás volverá atrás. Sin embargo, algún día le haré saber exactamente a qué renunció. Gurong observó la expresión del joven y de repente se recordó a sí mismo, en su juventud. Ese espíritu inquebrantable, esa terquedad para seguir adelante sabiendo que el camino era peligroso, ese orgullo de creer en uno mismo incluso cuando el mundo entero lo abandonaba. Eso era algo propio de los jóvenes. Era algo que el tiempo no podía borrar. Bien. Gurong sonrió, riendo a carcajadas. Entonces el abuelo esperará a ver qué pasa. Abuelo. Creí que ibas a venir a intentar convencerme de que hiciéramos las paces. Gulin Yuan se quedó atónito por un momento. Gurong siempre había tratado a Ning Rongrong como a su propia nieta. Quien comete un error debe asumir las consecuencias. En el pasado, Rongrong también cometió muchos errores, pero siempre estábamos ahí para solucionar sus problemas, lo que provocó que nunca aprendiera este principio. Suspiro. Además, Lin Yuan, con tu naturaleza interior, ya que has tomado esa decisión, no darás marcha atrás bajo ningún concepto. Soplaba el viento nocturno y las hojas de la montaña levantinaban su susurro. El anciano y el joven permanecían bajo la luz de la luna, uno se encontraba en la recta final de su vida, el otro en la plenitud de su juventud. Pero ambos lo sabían. La era de Gulin Yuan acababa de comenzar. Abuelo. Quiero ir a entrenar al continente durante un tiempo. Con mi fuerza actual, conseguir un anillo espiritual para mí no es demasiado difícil. Bien. Este es mi amuleto. Respecto a tu primer anillo espiritual, te sugiero que vayas primero al bosque de la Casa de Almas para echar un vistazo. Gurong sacó su identificación y se la entregó a Gulin Yuan. Gulin Yuan tomó la identificación, asintió y acto seguido, se desvaneció rápidamente entre las sombras. No mucho después de que Gulin Yuan se fuera, llegaron Ning Fancy, Ning Rongrong y Suertulu. Viejo hueso. ¿Dónde está Lin Yuan? ¿Qué acaba de pasar aquí? Chen Xin preguntó, frunciendo el ceño al percibir el aura que los rodeaba. Ya se ha marchado, ha abandonado la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros. Gurong suspiró. No sentía lástima por la partida de Lin Yuan, sino más bien por la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros. ¿Izquierda? Este niño parece modesto y poco competitivo, pero en su interior hay un rastro de arrogancia. Aunque Gurong seguía allí, pudo percibir levemente un rastro de desapego en los ojos del otro. Si no puede soportar ni siquiera una pequeña ofensa, al final nunca logrará nada grande. Chen Xi negó con la cabeza. Nunca han logrado nada grandioso. Ustedes no entienden nada. Gurong resopló con frialdad. Oye, viejo Bone, no estás enfadado, ¿verdad? Esta vez la culpa fue nuestra, pero el actual Lin Yuan ya no está a la altura de Rongrong. Todos estamos al borde de la muerte, solo permitiendo que Rongrong elija un marido genio podremos mantener la futura fortaleza de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros. Si Rongrong fuera una plebeya, por supuesto que aprobaríamos su relación. Es solo que... Además, Lin Yuan no es tu nieto biológico. ¿Acaso no siempre te ha disgustado que Lin Yuan te llame abuelo? Chen Xi le dio una palmada en el hombro a su antiguo compañero y dijo. No estoy enfadado por esto, simplemente siento un poco de lástima. En cuanto a por qué no dejé que Lin Yuan me llamara abuelo, fue solo porque no lo merecía. Gurong dijo en silencio. No esperaba que, al prohibirle a Lin Yuan que lo llamara abuelo, Feng Xin y los demás lo malinterpretaran como si tuvieran una relación superficial. Simplemente lo presentía. Dado que los padres de Lin Yuan eran divinidades, si se convertía en su abuelo, ¿no se estaría aprovechando de ellos? Abuelo hueso. ¿Qué quieres decir? Ning Rongrong escuchó las palabras de Gurong, con una expresión aturdida y el corazón algo confuso. Como un gran pen, que se eleva en el viento, ascendiendo 90.000 li hacia arriba. Gurong murmuró. De repente pensó en aquel antiguo poema. Sin embargo, la distancia desde el reino de los dioses hasta el continente de Ulwo es seguramente mucho mayor que 90.000 li. Capítulo 4. Absorbiendo un anillo espiritual de 1000 años. La conmoción de Qian Rensue. 3 días después. En el bosque cazador de almas, el crepúsculo se cernía sobre nosotros. Gulin Yuan no se detuvo en las afueras, sino que caminó hasta las profundidades. Él menospreciaba a las bestias espirituales comunes. Lo que él deseaba era una existencia cercana a los 1000 años. Con su poder espiritual actual de rango 20, teóricamente, solo podría absorber un anillo espiritual de 100 años como máximo. Pero el antiguo árbol de la vida, que habitaba en su interior, le infundió una extraña intuición que podía soportar más. La esencia de la vida reside en superar los límites. Y él nació para romper las reglas. A lo largo de los años, había soportado un dolor que la gente común no podría aguantar. El poder de la destrucción y el poder de la vida remodelaban constantemente su cuerpo, lo que hacía que la constitución física de Gulin Yuan superara con creces la de la gente común. La metamorfosis de los días anteriores había permitido aún más que Gulin Yuan renaciera. Ahora podía absorber por completo un anillo espiritual de un año superior, algo que la gente común no podía hacer. A medida que se adentraba más, los árboles que lo rodeaban se volvían cada vez más altos y densos, y la luz se atenuaba. El aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda, mezclado con un leve olor a sangre. Gulin Yuan disminuyó el paso. De repente, se detuvo. No muy lejos, en la copa de un árbol antiguo e imponente, una serpiente gigante, completamente negra, estaba enroscada.
La serpiente era tan gruesa como un balde de agua, cubierta de finas escamas que brillaban con un resplandor frío e inquietante bajo la luz de la luna. Sobre su cabeza le crecieron un par de cuernos cortos, y debajo de su vientre, 4 protuberancias carnosas sobresalían levemente, como si algo estuviera a punto de salir desde su interior. Lo más llamativo, eran sus ojos, uno dorado y otro plateado, 2 colores completamente diferentes que emitían una extraña luz en la oscuridad. Las pupilas de Guliniwan se contrajeron bruscamente. Serpiente del inframundo. He visto registros de esta bestia espiritual en libros antiguos. Se trata de una bestia espiritual, mutada extremadamente rara que posee un rastro del clan dragón. Linaje. Según la leyenda, cuando alcance más de 10.000 años de edad, las protuberancias carnosas bajo su vientre desarrollarán extremidades, completando así la metamorfosis de serpiente a dragón de las inundaciones. No esperaba encontrar una bestia espiritual tan extraña aquí. Teniendo en cuenta el estado de esta serpiente, del inframundo, su cultivo, debería durar entre 800 y 1000 años. Tú eres la elegida. La boca de Guliniwan se curvó ligeramente hacia arriba. La serpiente del inframundo también parecía presentir el peligro, sus pupilas verticales heterocromáticas miraban fijamente al joven que se encontraba bajo el árbol, mientras su lengua de serpiente se movía, emitiendo un silbido de advertencia. Pero no atacó de forma proactiva. La intuición le decía que ese humano era muy fuerte. Guliniwan no dudó más y alzó la mano para invocar el cetro de la destrucción. El cetro, de un negro intenso, apareció de la nada en su mano. El cuerpo del cetro era tan negro como la tinta y la punta estaba incrustada con una gema de color rojo oscuro que parecía sangre coagulada o brasas ardientes. Esta fue la primera vez que el cetro de la destrucción apareció realmente en batalla. En cuanto se liberó esa aterradora aura de destrucción, el cuerpo de la serpiente del inframundo se puso rígido de repente. Ese era el miedo que emanaba de las profundidades de su linaje. No iba dirigido a eso, sino al rastro del delgado clan dragón. Linaje dentro de su cuerpo. El aura del cetro de la destrucción haría que incluso un verdadero dragón inclinara la cabeza, y mucho menos una serpiente que ni siquiera podría considerarse un dragón de inundación. Lamentablemente, aún no sabes lo que es el miedo. Guliniwan no le dio a la serpiente del inframundo ninguna oportunidad de escapar. Alzó el cetro de la destrucción, la gema de color rojo oscuro se iluminó repentinamente y una luz negra salió disparada de la punta del cetro, apuntando directamente al punto vital de la serpiente del inframundo. La serpiente del inframundo dejó escapar un siseo agudo, su enorme cuerpo se retorció repentinamente y de hecho, esquivó el golpe vital. La luz de color púrpura, tinta rozó sus escamas, dejando tras de sí una marca carbonizada. La destrucción es, sin duda, el atributo de poder más superior y poderoso del mundo. Incluso sin una habilidad espiritual, con solo activar el cetro de la destrucción, puede desatar un poder destructivo comparable al de un anciano espiritual. Un destello de luz cruzó los ojos de Guliniwan. El intenso dolor despertó la ferocidad de la serpiente del inframundo. Ya no huyó, sino que abrió sus fauces ensangrentadas y se abalanzó sobre Guliniwan. Una nube de niebla venenosa de color verde, tinta salía disparada de su boca, por donde pasaba, las plantas se marchitaban e incluso el aire se corroía, produciendo sonidos chisporroteantes. Guliniwan permaneció sereno, extendió su mano izquierda y el fantasma del árbol de la vida ancestral apareció detrás de él. Una suave aura de vida lo envolvía, tan pronto como la niebla venenosa se acercaba, era purificada por el poder de la vida y se disipaba en un gas inofensivo. Esta fue la combinación perfecta de vida y destrucción. Uno responsable de destruirlo todo, el otro responsable de protegerse a sí mismo. 6 años de perseverancia no habían sido en vano, su control sobre estos dos poderes ya había alcanzado el nivel de poder hacer lo que le placía. La batalla no duró mucho. Aunque la serpiente del inframundo era feroz, al enfrentarse a la supresión del cetro de la destrucción, cada uno de sus ataques fue resuelto fácilmente. Guliniwan era como un cazador experimentado, consumiendo su fuerza sin prisa. Finalmente, en la séptima ronda, Guliniwan aprovechó la oportunidad. La gema de color rojo oscuro del cetro de la destrucción estalló repentinamente con una luz cegadora, y un rayo de luz negra, 3 veces más grueso que antes, salió disparado con un rugido, impactando de lleno en la cabeza de la serpiente del inframundo. Auge. El enorme cuerpo de la serpiente del inframundo se estrelló violentamente contra el suelo, levantando una nube de polvo. Esas pupilas verticales heterocromáticas doradas y plateadas fueron perdiendo gradualmente su brillo. Guliniwan guardó el cetro, se acercó al cadáver de la serpiente del inframundo y respiró hondo. Puntos de luz púrpura emanaron del cadáver de la serpiente del inframundo, condensándose lentamente en un anillo espiritual púrpura. Guliniwan miró aquel anillo morado, con el ceño ligeramente fruncido. El color púrpura representaba un anillo espiritual de 1000 años. El cultivo de esta serpiente del inframundo fue incluso mayor de lo que había esperado. La diferencia entre 800 y 900 años puede no ser grande, pero pasar de 100 años a 1000 años supuso un salto cualitativo. En teoría, un anillo espiritual de 1000 años requería que el poder espiritual alcanzara el nivel 30 o superior para poder absorberlo. Y solo estaba en el nivel 20. No dudó, se sentó con las piernas cruzadas y liberó el cetro de la destrucción. Espíritu. Ese anillo espiritual púrpura de 1000 años pareció haber recibido una llamada y flotó lentamente hacia el cetro de la destrucción. Una energía extremadamente violenta irrumpió en el cuerpo de Guliniwan como una inundación desbordada. La energía púrpura arrasaba su cuerpo, y por donde quiera que pasaba, sus huesos crujían hasta hacer doler los dientes. Guliniwan apretó los dientes, y un rastro de sangre brotó de la comisura de sus labios. Activó el árbol de la vida ancestral, el espíritu y un aura de vida intensa brotaron de su interior, comenzando a reparar frenéticamente los meridianos y huesos dañados. La destrucción y la vida volvieron a formar un delicado equilibrio dentro de su cuerpo. Destrucción, reparación de nuevo, reparación de nuevo.
Con cada ciclo, sus meridianos se ensanchaban ligeramente y sus huesos se volvían más resistentes. ¿Es él de verdad Wulin Yuan? Según los rumores, ¿no era incapaz de cultivar? ¿Cómo es posible? Justo en ese momento, sobre el bosque cazador de almas, una figura dorada descendió silenciosamente. Era una mujer. Iba vestida con un lujoso vestido largo dorado, su larga melena caía en cascada hasta su cintura, como una cascada, su piel era como jade de grasa de cordero y sus rasgos eran tan exquisitos que no parecían los de un mortal. Lo que más llamaba la atención, eran las dos alas doradas extendidas detrás de ella. El aura de los serafines, el espíritu era noble y majestuoso, como si hubiera nacido para contemplar desde lo alto a todos los seres vivos. Los hermosos ojos de Qian Rensue se posaron en Wulin Yuan, su pecho se agitaba violentamente y estaba profundamente conmocionada. Ning Fenzi era su maestro, así que naturalmente reconoció a Wulin Yuan, ese genio que había despertado a los espíritus gemelos 6 años atrás. Sin embargo, desde que Wulin Yuan despertó su espíritu, siempre se había desempeñado de manera mediocre, lo que la llevó a casi olvidar la existencia de esta persona. Capítulo 5. Invitación de Qian Rensue. Wulin Yuan es un candidato al examen divino. Un anillo espiritual de 1000 años. Las pupilas de Qian Rensue se contrajeron violentamente. ¿Un anillo espiritual púrpura? ¿Un rango de 1000 años? ¿De verdad es capaz de absorber un anillo espiritual de 1000 años, como su primer anillo espiritual? A esta edad, cazar solo a una bestia espiritual de 1000 años y absorber un anillo espiritual de 1000 años. ¿Sigue siendo esta la Wulin Yuan que ella conoce? Cuando las cosas son inusuales, es porque hay algo extraño. Parece que no es tan incompetente como sugieren los rumores, al contrario, es un genio que ha permanecido latente durante 6 años. Qian Rensue alzó la vista y examinó atentamente a Wulin Yuan. Aunque Wulin Yuan no podía cultivar en el pasado, eso no significaba que seguiría sin poder hacerlo para siempre. Han pasado 6 años y parece de esperarse que Wulin Yuan recupere su talento. Sin embargo, Wulin Yuan se atrevió a absorber un anillo de nivel milenario, como su primer anillo espiritual, y parecía que estaba a punto de tener éxito. ¿Qué clase de constitución física aterradora es esta? Este espíritu. La mirada de Qian Rensue se dirigió al cetro de la destrucción, que estaba frente a Wulin Yuan. Y sus pupilas, que ya eran del tamaño de huesos de dátil, se contrajeron aún más. El cetro era de un negro intenso, y desprendía un aura que la hizo sentir instintivamente incómoda. Esa aura no era la supresión de las fluctuaciones del poder espiritual, sino una coerción natural de una existencia de nivel superior sobre una de nivel inferior. El cuerpo de Qian Rensue tembló ligeramente. No por miedo, sino por la conmoción. Poseyendo a los serafines Spirit, fue aclamada como una genio que rara vez se veía en Spirit Hall desde hacía 1000 años. Desde joven, ella siempre había sido la que hacía sentir oprimidos a los demás, nadie la había hecho sentir reprimida jamás. Pero ahora, frente a un joven que estaba absorbiendo un anillo espiritual, sintió verdaderamente esa opresión. Una opresión irresistible que emana del nivel espiritual. Este espíritu es tan fuerte. Recuerdo que cuando despertó por primera vez, este espíritu era insignificante. ¿Acaso ahora está despojándose de su disfraz y revelando su verdadera forma? Qian Rensue murmuró para sí misma, con sus ojos dorados fijos en Wulin Yuan. Quería acercarse, ver con más claridad, pero esa aura de destrucción la hizo detenerse instintivamente. Ella tenía una intuición. Si se acercaba precipitadamente, aquel cetro negro como la noche la destrozaría sin dudarlo. El serafín es proyectado por el dios ángel. Es un rango divino. Espíritu en el verdadero sentido de la palabra. Ni siquiera el espíritu herramienta número 1, el martillo del cielo claro, ni el espíritu bestia número 1, el dragón tirano, del rayo azul, pueden hacer tambalear el estatus de los serafines. Qian Rensue respiró hondo, y la sorpresa en sus ojos fue reemplazada gradualmente por una expresión compleja. El martillo del cielo claro era realmente muy fuerte en términos de poder de ataque, ni siquiera era más débil que el serafín. Pero el martillo del cielo claro definitivamente no haría que los serafines se sintieran oprimidos. El serafín es un espíritu otorgado por Dios, mucho más noble que el martillo del cielo claro. Un espíritu capaz de infligirme tal opresión debe ser, como mínimo, de rango divino. Espíritu. ¿Es este cetro realmente de rango divino? ¿Espíritu? Entonces, ¿cuál es la identidad de Wulin Yuan? Un sucesor con un examen divino. Los labios de Qian Rensue se curvaron ligeramente hacia arriba, y un destello de diversión brilló en sus ojos dorados. Innato el poder espiritual de nivel 20 parecía confirmar la identidad de Wulin Yuan. Los espíritus ordinarios, incluso uno tan poderoso como el martillo del cielo claro, solo podían despertar con un poder espiritual innato de nivel 10. El poder espiritual innato de nivel 20 es exclusivo del rango divino. Espíritu S. Ella no se fue, ni lo molestó. Ella simplemente permaneció en silencio entre las sombras, observando cómo aquel anillo espiritual púrpura se fusionaba lentamente con el cuerpo de Wulin Yuan, poco a poco. Wulin Yuan posee un rango divino. El espíritu, sin embargo, la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, no ha logrado descubrirlo en todos estos años. Mi profesora es inteligente desde siempre, no esperaba que llegara un momento en que se equivocara al juzgar a alguien. Eso es bueno. Si puedo utilizarlo, tendré otra baza para enfrentarme a Vividon en el futuro. No sé cuánto tiempo pasó. Wulin Yuan finalmente abrió los ojos. Aquel anillo espiritual púrpura se había fusionado por completo con el cetro de la destrucción, y un halo púrpura adornaba ahora el bastón de un negro intenso.
Uf, fue más sencillo de lo que imaginaba. Poseyendo el árbol de la vida, espíritu, siempre y cuando la intensidad del anillo espiritual no sea tan alta como para hacerme explotar, básicamente puedo soportarlo. Guliniwan se puso de pie lentamente, estiró sus extremidades y sintió la oleada de energía dentro de su cuerpo. Tras haber dado ejemplo con la absorción de este anillo espiritual, tendría más confianza a la hora de absorber futuros anillos espirituales. Alzó el cetro de la destrucción y concentró su mente. Apareció un anillo espiritual de color púrpura, que giraba lentamente alrededor del cetro. Supo al instante qué habilidad espiritual le había otorgado ese anillo espiritual. Corte de aniquilación de serpiente dragón. Al activarse, la sombra de la serpiente del inframundo y el alma del dragón de la destrucción aparecen simultáneamente en el cetro. Ambas se entrelazan en espiral, condensándose en una enorme ola de cortes entrelazados en blanco y en negro que avanza. Todo lo que alcanza el corte queda aniquilado. Esta es una habilidad espiritual extremadamente dominante. La destrucción y la matanza son atributos supremos, pero Guliniwan prefiere la destrucción. En comparación con la matanza, la destrucción es más directa y sencilla. Pero a Guliniwan le gusta mucho. Guardó el cetro, se dio la vuelta y estaba a punto de marcharse. Su mirada se detuvo de repente. Debajo de un gran árbol, no muy lejos de allí, una mujer rubia estaba apoyada en el tronco, con los brazos cruzados, mirándolo con una media sonrisa. ¿Ya has visto suficiente?, dijo Guliniwan con calma. Qian Rensue arqueó una ceja. Esta reacción superó todas sus expectativas. Ah, ¿te atreves a hablarme así? ¿No temes que de repente pueda actuar y matarte?, Qian Rensue preguntó con gran interés. Guliniwan la miró con tono tranquilo. Puedes intentarlo. Qian Rensue quedó atónita. Observó los ojos negros como la noche del joven, no vio en ellos ningún tipo de farol, solo una pura seguridad en sí mismo. Él es el amo del cetro de la destrucción. Ante la destrucción, todo se reduce a hormigas. Qian Rensue soltó una carcajada repentina, una risa alegre. Aunque en ese momento, solo poseía un anillo espiritual, confiando en la intención destructiva del cetro de la destrucción y en su propio cultivo de nivel 20, estaba seguro de que podría derrotar o incluso matar a un oponente de nivel ancestro espiritual. Y la verdad es que no le tenía miedo a la muerte. Era un rey dios de segunda generación, incluso si realmente muriera, lo sacarían de entre los escombros. La madre de Wei Yuao, Luo Yuner, llevaba muchos años muerta, pero ¿acaso Tan San no había recogido su alma y finalmente la había resucitado? Su madre era la diosa de la vida. ¿Acaso permitiría que su propio hijo muriera? Guliniwan especuló que, una semana antes, cuando tuvo una epifanía y un avance en la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, en el momento en que su espíritu desató su poder divino, la diosa de la vida y el dios de la destrucción, muy lejos en el reino de los dioses, probablemente ya habían sentido la existencia de su propio hijo. Como rey dios de segunda generación. Era así de intrépido. Esta fue también la razón por la que Guliniwan se atrevió a abandonar el continente solo para entrenar sin la protección de Gurong. Interesante, muy interesante. Salió de debajo del árbol, con su larga cabellera dorada ondeando con un brillo magnífico bajo la luz del sol. ¿Sabes quién soy?, preguntó ella. No tengo ningún interés en saberlo. Qian Rensue se emocionó hasta las lágrimas, pero la sonrisa en sus labios se hizo más profunda. No estaba enfadada, simplemente sacó un objeto de su pecho y lo agitó suavemente delante de Guliniwan. Era una ficha hecha completamente de oro, con el dibujo de un ángel, con las 6 alas extendidas grabado en el anverso. En el instante en que apareció la ficha, emanó de ella una leve presión. Ese era el símbolo de la máxima autoridad en Spirit Hall. Mi nombre es Qian Rensue, la nieta del sumo sacerdote del Salón del Espíritu. Qian Daoliu y el futuro sumo pontífice. Qian Rensue alzó su cuello blanco como la nieve y dijo con orgullo. No ocultó su identidad, ni tenía necesidad de hacerlo. Ante un genio como Guliniwan, debía tomarlo en serio. De hecho, en el momento en que vio a la mujer que tenía delante, ya había adivinado más o menos quién era. En este continente, la única que podía superar a Ning Rongrong, en apariencia y tener características físicas tan singulares era Qian Rensue. Sígueme de ahora en adelante. Cuando me convierta en el sumo pontífice, serás un sumo sacerdote de mi salón espiritual. ¿Qué te parece? Qian Rensue cruzó los brazos sobre el pecho, haciendo que su ya bien desarrollado busto luciera aún más prominente. Un genio que parecía haber superado un examen divino merecía ser reclutado personalmente. ¿Y si no estoy dispuesto? Con tu talento, si no te unes a mi salón espiritual, inevitablemente te convertirás en su enemigo en el futuro. ¿Qué dices? Capítulo 6. Heridas leves a Qian Rensue, el gran poder de destrucción. La voz de Qian Rensue acababa de apagarse. Auge. Una aura aterradora surgió del interior de Qian Rensue, y un poder espiritual, dorado la rodeó como una sustancia física. El fantasma del serafín apareció tras ella, desplegando lentamente sus 6 alas doradas, cada pluma irradiando una luz sagrada y majestuosa. Debajo de aquel fantasma, serafín, 5 anillos espirituales emergieron lentamente. 2 amarillos, 2 morados, 1 negro. 2 anillos espirituales de 100 años, 2 anillos espirituales de 1000 años y un anillo espiritual de 10.000 años. Un rey espíritu de 5 anillos. La expresión de Guliniwan era tranquila. Un nivel de cultivo de un rey espiritual de 5 anillos sería considerado una figura de nivel anciano en cualquier secta. Sin embargo, en opinión de Guliniwan, el hecho de que Qian Rensue no hubiera alcanzado el nivel de emperador espiritual a esta edad era un desperdicio de su talento.
Un destello de arrepentimiento cruzó los ojos de Gulin Yuan. Qian Rensue había pasado los últimos años en el Palacio Imperial de Avendou, desperdiciando una enorme cantidad de tiempo durante la edad de oro de su cultivo. De lo contrario, el Tanzan de la historia original jamás habría podido alcanzar a Qian Rensue. Después de todo, Qian Rensue había comenzado a cultivar 10 años antes que él. ¿En qué estás pensando? El rostro de Qian Rensue reflejaba disgusto, había captado la mirada de Gulin Yuan, y un rastro de molestia brilló en sus ojos. En un momento como este tipo, ¿se atrevió a dejar que su mente divagara? Era realmente un ternero recién nacido que no le tenía miedo al tigre. Lo siento. Estaba distraído. Gulin Yuan sonrió. Al contemplar la majestuosa e imponente apariencia de los ojos de Fénix de Qian Rensue, la encontró bastante intrigante. En la historia original, después de que Qian Rensue se convirtiera en diosa, tenía fama de poseer una sonrisa capaz de cautivar al gran bosque de Stark. Aunque la actual Qian Rensue aún no se había convertido en una diosa, tenía méritos suficientes para competir por el título de la mujer más bella del mundo. Verdaderamente hermosa, me encanta mirarla. ¿Es bonito? La expresión de Qian Rensue se tornó extraña. Si quieres verlo, puedes seguirme y podrás consultarlo con frecuencia en el futuro. Tras decir esto, Qian Rensue sintió una sensación de ardor en el corazón. Sin embargo, si lograba utilizar esto para convencer a un candidato a Dios, no era imposible. En lo que respecta a un genio, que podría convertirse en un dios, en el futuro, decidió ser cortés antes de recurrir a la fuerza. Olvidémonos de eso. Gulin Yuan frunció el labio. Hay muchos peces en el mar. La mayor belleza del mundo es sin duda hermosa, pero ¿cómo pudo renunciar a todo el bosque por un solo árbol? Finalmente lo había comprendido. Las mujeres son como la ropa, no tiene sentido usar siempre la misma sin cambiar. Si solo hay una mujer a su lado, ella se volverá cada vez más arrogante e intrépida. Si tiene a su lado innumerables bellezas, solo estarán ocupadas peleando por ganarse su favor y no tendrán tiempo para causar problemas. Amor puro. Vete al infierno. Gulin Yuan alzó la mano, y el cetro de la destrucción apareció en su palma de la nada. El cuerpo del bastón, de un negro intenso, brillaba con un resplandor escalofriante bajo la luz de la luna y la gema de color rojo oscuro en su punta resplandecía levemente. Un anillo espiritual de color púrpura emergió y giró lentamente alrededor del cetro. Un anillo espiritual de 1000 años, contra 5 anillos espirituales, incluyendo un anillo espiritual de 10.000 años. Si nos fijamos en las probabilidades sobre el papel, fue un aplastamiento sin ninguna intriga. Pero en el rostro de Gulin Yuan no había rastro de miedo. Bien. Muy bien. Parece que tienes mucho coraje. Espero que pueda seguir siendo así de fuerte más adelante. Qian Rensue levantó su mano derecha, extendió sus 5 dedos e hizo un gesto de agarre hacia Gulin Yuan. El poder del espíritu dorado se transformó en una gigantesca mano de serafín, que descendió del cielo y envolvió a Gulin Yuan. Gulin Yuan no lo esquivó. Agarró el cetro de la destrucción con ambas manos e inyectó en él, sin reservas, todo el poder espiritual de su cuerpo. El antiguo árbol de la vida giraba salvajemente dentro de su cuerpo, convirtiendo el poder de la vida en puro poder espiritual, que se abalanzó sobre el cetro de la destrucción, como una inundación que rompe una presa. La gema de color rojo oscuro que coronaba el bastón, se iluminó de repente como una estrella ardiente, desprendiendo una luz cegadora. El anillo espiritual púrpura giraba rápidamente, casi convirtiéndose en un círculo de luz púrpura. Su poder espiritual ardía con locura. Con un nivel de cultivo de nivel 20, enfrentándose a un oponente con un nivel de cultivo cercano al de un emperador espiritual, tuvo que darlo todo para tener alguna posibilidad. Aunque solo haya sido una vez. Habilidad del primer espíritu. Corte de aniquilación de serpiente dragón. El cetro de la destrucción fue azotado violentamente hacia abajo. 2 fantasmas aparecieron en el bastón simultáneamente. Una serpiente del inframundo de diferentes colores dorados y plateados, con escamas negras como la noche, por todo el cuerpo, un cuerno corto en la cabeza y sacos de carne abultados bajo el vientre, como si estuviera a punto de transformarse en un dragón de inundación y elevarse hacia el cielo en cualquier momento. Alzó la cabeza y sisió, con sus pupilas verticales una dorada y otra plateada llenas de frialdad y tiranía. El otro fantasma era un dragón de la destrucción de un negro intenso. Su cuerpo era más de 10 veces más grande que el de la serpiente del inframundo, cada escama parecía un abismo solidificado, y en sus ojos de dragón escarlata no había emoción alguna, solo una voluntad pura y absoluta de destrucción. La serpiente del inframundo y el dragón negro se entrelazaron en espiral y bajo la guía del cetro de la destrucción, se condensaron en una enorme ola cortante entrelazada en blanco y negro. Aquella ola, que se extendía a gran velocidad, tenía 10 metros de largo y avanzaba en forma de abanico. Los colores blanco y negro se arremolinaban frenéticamente en su interior, como si el yin y el yang se cruzaran, o como si la frontera entre la vida y la muerte se hubiera desdibujado por completo. Por donde quiera que pasaba, el aire se desgarraba, la tierra quedaba arada e incluso la luz de la luna era devorada por completo. Este golpe condensó todo el poder espiritual de Gulin Yuan. Cultivo de nivel 20, combinado con el aterrador poder destructivo del cetro de la destrucción. El poder de este ataque ya había alcanzado el nivel de un ancestro espiritual de nivel medio. Las pupilas de Qian Rensue se contrajeron violentamente. Ella lo sintió. Adherida a esa ola hirviente, entrelazada en blanco y en negro, había un poder que jamás había visto antes. No era poder espiritual, ni fuerza mental, sino un nivel superior de existencia. Esa era la voluntad de destrucción. Antes de esto, sus serafines el espíritu produjo, de hecho, un leve temblor imperceptible. Fue un asombro irresistible que provenía del espíritu. Origen. ¿Este tipo es realmente tan fuerte? Dado que ese es el caso, definitivamente no puedo dejar que se vaya. Qian Rensue no tuvo tiempo de pensar, esa mano dorada de serafín ya había chocado de frente con el corte de aniquilación dragón serpiente. Auge.
Una explosión ensordecedora estalló en el bosque cazador de almas, la onda expansiva arrancó de raíz los árboles en un radio de 100 metros, el suelo se desprendió capa por capa, y el polvo y los escombros salieron disparados hacia el cielo, formando una enorme nube en forma de hongo. El poder del espíritu dorado y el poder de destrucción en blanco y en negro chocaron furiosamente, mordiéndose y devorándose mutuamente. Bajo la erosión del poder de destrucción, la mano de los serafines comenzó a resquebrajarse. 1, 2, 3. Entonces, se hizo añicos con un estruendo. El tajo de aniquilación serpiente dragón, que aún conservaba su ímpetu, continuó avanzando. La reacción de Qian Rensue fue extremadamente rápida. En el instante en que la mano del serafín se hizo añicos, el fantasma del serafín, que estaba detrás de ella, se cerró repentinamente y sus 6 alas se interpusieron frente a ella como un escudo. La ola cortante, en blanco y en negro, golpeó las alas, emitiendo un áspero sonido de fricción metálica. Qian Rensue fue empujada hacia atrás por esta fuerza, durante más de una docena de metros, y sus pies abrieron 2 profundas zanjas en el suelo. Cuando finalmente se detuvo, bajó la cabeza, para mirar sus alas. Apareció una fina grieta en el fantasma de serafín. Aunque la grieta solo medía lo mismo que un dedo, y aunque estaba sanando a una velocidad visible a simple vista. Pero realmente había existido. Este era el poder de la destrucción, incluso el fantasma que representaba a los serafines, sería aniquilado al encontrarse con él. Ella, Qian Rensue, la hija del Salón de los Espíritus, sumo, pontífice, un maestro del nivel Rey Espíritu de 5 anillos. Había sido herido por un gran maestro espiritual con un solo anillo espiritual. Qian Rensue alzó la vista y miró a Wu Liniwan con asombro. Aunque se tratara de una lesión leve. Aunque solo fuera una grieta en el fantasma de serafín. Pero esto ya era bastante aterrador. Qian Rensue sabía que el espíritu de Wu Liniwan era muy fuerte. Pero no esperaba que este espíritu fuera tan poderoso. ¿Qué clase de poder era ese? Si estuviera al mismo nivel que Wu Liniwan, ¿no estaría lejos de ser su rival? En su vida había conocido a muchos genios, pero nunca a nadie tan prodigio como Wu Liniwan. Incluso ella era muy inferior. Capítulo 7. La diosa de la vida llega en busca de su hijo. Qian Rensue está aterrorizada. El bosque cazador de almas volvió al silencio. El polvo se dispersó lentamente y la luz del sol volvió a brillar. Qian Rensue permaneció inmóvil, mientras el fantasma de los serafines, que se encontraba tras ella, se disipaba lentamente. Ella alzó la cabeza y miró al joven que tenía enfrente. Wu Liniwan se arrodilló sobre una rodilla, con el cetro de la destrucción plantado frente a él, sosteniendo su cuerpo tambaleante. Tenía el rostro pálido como el papel, un rastro de sangre le brotaba de la comisura de los labios y todo el cuerpo le temblaba ligeramente. Ese golpe había agotado todo su poder espiritual. Ahora, ni siquiera tenía fuerzas para ponerse de pie. Pero aún así alzó la cabeza, con esos ojos negros como el azabache, mirando con calma a Qian Rensue, con apenas un leve atisbo de compostura. Eres fuerte, pero yo no soy un debilucho al que se pueda manipular fácilmente. La voz de Wu Liniwan era muy suave, pero a la vez muy clara. Qian Rensue no se movió. Se quedó allí de pie, mirando al joven que tenía delante, que ni siquiera podía mantenerse en pie con firmeza, con emociones complejas reflejadas en sus ojos dorados. Tú. Abrió la boca, solo para descubrir que su voz estaba un poco ronca. Respiró hondo, intentando calmarse. ¿Cuál es el nombre de tu habilidad espiritual? Corte de aniquilación de serpiente dragón. Wu Liniwan no lo ocultó. ¿Qué poder acabas de usar? ¿Por qué posee un poder destructivo tan grande? ¿Cuál es exactamente el... La mirada de Qian Rensue estaba fija en el cetro de la destrucción que Wu Liniwan sostenía en la mano. Qian Rensue cerró los ojos y respiró hondo. Sus serafines poseían los atributos sagrado y de luz, ambos de primer nivel. Pero ella podía sentir que ese cetro de Wu Liniwan poseía un atributo de orden superior. Ese tipo de atributo no era menos importante que el atributo de matanza. Spirit Hall trataba con la ciudad de la matanza durante todo el año, por lo que Qian Rensue, naturalmente, tenía cierto conocimiento del atributo de la matanza. Ella también lo sabía. Ciudad de la Matanza era un lugar delegado para un ser de nivel rey dios, y el estatus de esta divinidad era mucho más alto que el del dios ángel. ¿Podría ser que Wu Liniwan poseyera un legado de nivel rey dios? No solo eso. Si este cetro es un espíritu otorgado por Dios, ¿cómo podría él obtener un espíritu otorgado por Dios? Mi familia Qian ha servido al dios ángel durante generaciones, guiando a los creyentes a orar por bendiciones para el dios ángel y solo entonces obtenga un espíritu otorgado por Dios como el serafín. Entonces, ¿cómo lo logró Wu Liniwan? Los hermosos ojos de Qian Rensue se dirigieron hacia Wu Liniwan. Cuanto más lo pensaba, más alarmada se sentía. Los espíritus otorgados por Dios eran extremadamente raros. La familia Qian y el dios ángel mantenían una relación de beneficio mutuo. A lo largo de estos años, los ancianos del Salón del Espíritu habían demostrado una gran fe en el dios ángel, y el dios ángel les había devuelto el favor protegiendo a la familia Qian. Podría decirse que el precio que pagó la familia Qian para obtener todo lo que ahora no tenían era bajo. Pero Wu Liniwan, ¿con qué derecho? Además, lo que poseía Wu Liniwan era un don divino, al nivel de un rey divino. Lo siento. No puedo decirlo. Aunque poseas un legado de nivel rey divino, ni se te ocurre escapar de mis garras. Qian Rensue soltó un leve resoplido, mientras una sonrisa confiada aparecía en su rostro. Si Wu Liniwan solo tuviera un rango divino ordinario Legaki, tal vez lo habría dejado ir en vista de su actuación de hace un momento. Pero ahora, ella no podía dejarlo ir aún más. Qian Rensue ya no se contuvo.
El espectro de los serafines que la seguían se solidificó, y un poder espiritual dorado surgió como un tsunami, cubriendo el cielo y la tierra. Ella iba a conducir de vuelta a Spirit Hall. En cuanto a después de recuperarlo, habría tiempo suficiente para convencerlo poco a poco. Si lograra someter a Wulin Yuan, ¿seguiría temiendo no poder enfrentarse a Vivi Dong en el futuro? Al pensar en esto, Qian Rengsu esbozó una sonrisa. La mano del ángel dorada se condensó una vez más, pero esta vez era 3 veces más grande que antes. Los 5 dedos eran como 5 espadas gigantes doradas que envolvían a Wulin Yuan desde arriba. Este ataque fue suficiente para someter a cualquier oponente por debajo del rango de Rey Espíritu. Wulin Yuan empuñó el cetro de la destrucción con expresión sombría. Sin embargo, justo en este momento, una brisa sopló. Posee una fragancia indescriptible. El cuerpo de Qian Rengsu se puso rígido de repente. No es que quisiera parar, sino que no podía moverse. Esa enorme mano de ángel, a menos de 1 metro de Wulin Yuan, parecía estar siendo sujetada por una mano invisible, suspendida en el aire, inmóvil. Inmediatamente después, esos 5 dedos dorados comenzaron a desintegrarse. Arrastradas por el viento, se convirtieron en innumerables puntos dorados de luz que se disiparon en el cielo nocturno. Qian Rengsu abrió mucho los ojos. Ella quería luchar, quería invocar su poder espiritual, quería liberar una habilidad espiritual. Se horrorizó aún más al descubrir que su propio cuerpo no respondía en absoluto. No era que estuviera atada, no era que estuviera reprimida. Fue que su cuerpo, su espíritu y su alma habían adoptado elegidos en ese momento. Como una hormiga frente a un dragón, como un mortal frente a una divinidad. Aquello fue una sumisión del instinto de vida, imposible de resistir. Inclinar. ¿Quién va ahí? Qian Rengsu habló con dificultad, con la voz temblorosa. Nadie le respondió. Pero de repente, el entorno se ilumina. Una luz verde cayó de los 9 cielos, como una galaxia verde, envolviendo en ella todo el bosque cazador de almas. Bajo esa luz verde, todo cambió. La hierba marchita volvió a reverdecer, los árboles rotos brotaron nuevos retoños, e incluso el suelo que había sido arado por el corte de aniquilación de la serpiente dragón comenzó a desarrollar tiernos brotes verdes. Vida. Eso sí que era vitalidad inagotable. Era como si el mundo entero hubiera cobrado vida en ese instante. Entonces, ella apareció. Un largo vestido verde que caía como una cascada, con delicados bordados de enredaderas y flores en el dobladillo. Con cada paso que daba, la hierba verde y las flores florecían bajo sus pies. Su larga cabellera era de un verde intenso, como el jade más fino, le llegaba hasta la cintura y jondeaba con un suave brillo bajo la luz de la luna. Su piel era tan clara que resultaba casi transparente, con un tenue halo verde que se extendía bajo ella. Qian Rengsu no pudo describir sus rasgos faciales. Había visto innumerables bellezas, y ella misma era aclamada como la rara perla del Salón de los Espíritus, que solo aparecía una vez cada milenio. Pero ante la mujer, que tenía delante, toda belleza palideció. No era una diferencia en los rasgos faciales, sino una diferencia en la esencia. Era como la diferencia entre la belleza de un cuadro y la belleza de la vida misma. Una era solo una cáscara, mientras que la otra era una belleza inimitable que irradiaba desde las profundidades del alma. ¿De verdad existe una mujer tan perfecta en este mundo? Qian Rengsu estaba completamente paralizada. No por miedo, sino por una emoción que nunca antes había experimentado. Sintiendo vergüenza por su propia inferioridad. Esto es una divinidad. Con un estruendo, todo el cuerpo de Qian Rengsu quedó flácido. Sabía que, mientras se tratara de una forma de vida en el reino mortal, habría más o menos pequeñas imperfecciones en el cuerpo. Pero la mujer que tenía delante era impecable. Solo una diosa de la vida del reino divino, habiendo lavado todo el polvo mundano, podría ser tan inmaculada. Se enorgullecía de tener la mejor apariencia del mundo. En este continente, era absolutamente imposible que existiera una mujer que pudiera eclipsarla de tal manera. Una divinidad. ¿Cuál es exactamente la identidad de este tipo, Wulin Yuan? ¿Cómo podría una divinidad estar dispuesta a venir al reino inferior por él? Ni siquiera ella, la única heredera de la familia, Qian, recibió este tipo de trato, ni mucho menos. Qian Rengsu había pensado inicialmente que Wulin Yuan simplemente había tenido la suerte de ganarse el favor de una divinidad. Pero no esperaba que resultara ser aún más misterioso de lo que había imaginado. ¡Qué grosera eres, chica! La mujer del vestido verde habló, con una voz cristalina como un manantial, en un arroyo de montaña, y también como una brisa primaveral, que sopla sobre un lago, suave pero con un dejo de reproche. Yuer ya ha dicho que no quiere ir contigo, pero insistes en obligarlo. Yuer. La mente de Qian Rengsu se quedó en blanco. ¿Conoce a Wulin Yuan? Wulin Yuan también quedó atónito. Miró a la mujer, del vestido verde que había descendido del cielo, y su mente quedó completamente en blanco. Un latido más profundo provenía de su cuerpo, de las profundidades de su alma. Esa sensación de conexión sanguínea le hizo comprender al instante la identidad de la mujer que tenía delante. De repente, las cuencas de sus ojos se pusieron rojas. Sin motivo alguno, sin previo aviso. Simplemente se pusieron rojos. Sus labios temblaron ligeramente y una expresión de cortesía se escapó de sus labios. Mamá. Estas 2 palabras fueron muy suaves. Pero en este silencioso bosque cazador de almas eran tan claros como un trueno. Las pupilas de Qian Rengsu se contrajeron repentinamente. ¿Mamá?
¿Esta mujer es la madre de Guliniwan? La madre de Guliniwan es una divinidad del reino divino. Él es hijo de una divinidad. Entonces, ¿no sería el padre de Guliniwan también una divinidad? Los padres de Guliniwan son ambas divinidades. Y muy probablemente del nivel de rey divino. Con este tipo de identidad, incluso en el reino de los dioses, nadie se atrevería a provocarlos. ¿Verdad? Se acabó. Qian Rensue sintió que todo se le nublaba. ¿Por qué su vida es tan amarga? Si esto ofende a dos reyes divinos, ¿aún tiene alguna posibilidad de convertirse en una divinidad? Con la posición social de los padres de Guliniwan, con tan solo una palabra, temía que incluso el dios ángel tuviera que abandonarla. Capítulo 8. ¿Los dragones no viven con las serpientes? Mi hijo debería ser un rey dios. ¿Qué importancia tiene un dragón? En el bosque de la casa de almas, el viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de la hierba fresca y las flores silvestres. El bosque, remodelado por la fuerza divina de la diosa de la vida, estaba más vibrante que antes de la batalla. La luz de la luna se derramaba sobre las hojas color esmeralda, reflejando un halo onírico. Pero en ese momento, nadie tuvo el valor de apreciar ese hermoso paisaje. Qian Rensue permanecía inmóvil, el dobladillo de su vestido dorado ondeando suavemente con la brisa nocturna. Su cuerpo había recuperado su libertad, pero sus pies parecían enraizados en el sitio, permaneciendo allí sin moverse. No es que no quisiera irse, sino que no se atrevía. La antigua Qian Rensue, como única descendiente de la familia Qian, tenía un pasado insondable. En el continente de Doluo, ella había estado en la cima desde el momento de su nacimiento. Pero ahora, parecía comprender las dificultades de aquellos maestros espirituales plebeyos. Si por accidente ofendieron a un noble maestro espiritual, tal vez ellos también sintieron ese pánico. Aunque no temía a nada, temía perder la esperanza de convertirse en una divinidad. Su poder espiritual era de nivel 20, y su compatibilidad con el dios ángel. La posición de divinidad era la más alta que la familia Qian había alcanzado en miles de años. Pero si perdía la oportunidad de convertirse en una divinidad por culpa de este asunto insignificante, no lo aceptaría. Qian Rensue frunció los labios, sus ojos dorados fijos en Guliniwan, con un rastro de resentimiento que ella misma no había notado. Esta mujer, en realidad, se siente agraviada. Guliniwan notó la fluctuación emocional de Qian Rensue y esbozó una sonrisa. Sin embargo, también comprendía la situación de Qian Rensue. Si la diosa de la vida realmente la detestaba, entonces podía olvidarse de convertirse en una divinidad. En el reino de los dioses, tal vez existieron divinidades que no le darían al dios de la destrucción rostro. Después de todo, esa persona tenía un temperamento violento, y había bastantes divinidades que se oponían a él. Pero nadie se atrevería a no rendir culto a la diosa de la vida. Rostro. La dominadora de la vida y de la creación, una de las reinas divinas más antiguas del reino divino, ostentaba la autoridad sobre el nacimiento y la continuidad de toda la vida. Ofender a la diosa de la vida significaba que, en efecto, no había forma de sobrevivir en el reino divino. Qian Rensue no temía a la muerte, no temía a los enemigos poderosos y no temía a ningún desafío. Pero solo ella temía perder la esperanza de convertirse en una divinidad. Su poder espiritual era de nivel 20, y su compatibilidad con el dios ángel. La posición de Dios era la más alta que la familia Qian había visto en miles de años. Este era el mayor orgullo de su vida, y también su mayor objetivo en la vida. Si perdiera su oportunidad de convertirse en divinidad por este pequeño asunto de esta noche, ella no podía permitirse ese precio. Antes de que la diosa de la vida se calmara. ¿Cómo se atrevió a irse así sin más? Si se marchara, aunque la diosa de la vida no lo persiguiera abiertamente, sin duda tendría una muy mala impresión de ella. La diosa de la vida giró la cabeza y miró a Guliniwan. En esos ojos verdes, la indiferencia y la frialdad iniciales se derritieron al instante, transformándose en una ternura y una angustia infinitas. Ella levantó suavemente la mano, y una luz verde se fusionó con el cuerpo de Guliniwan. Al instante, su energía espiritual agotada se restauró, las heridas de su cuerpo sanaron a una velocidad visible a simple vista, e incluso las heridas ocultas acumuladas durante los últimos 6 años se curaron por completo en ese momento. Yuaner se acercó a Guliniwan y extendió la mano para acariciarle suavemente el rostro. Esas manos estaban tan cálidas como el sol de primavera. En realidad, no entendía por qué un niño que poseía su mismo linaje había aparecido repentinamente en el reino inferior. Pero esa sensación de estar unidos por carne y sangre no podía ser errónea. Con solo mirar a Guliniwan una vez, supo que debía ser su hijo biológico y el de Xiaoxi. Simplemente, ¿qué estaba pasando exactamente con todo esto? Evidentemente, ella no podía tener hijos con Xiaoxi. Su origen de vida y el origen de destrucción de Xiaoxi eran, naturalmente, opuestos. No haber tenido hijos propios durante todos estos años siempre había sido un pesar para ella y Xiaoxi. Ahora, ¿cómo podría esto? Niño, relaja tu mente, déjame sentirlo. Quizás Xiaoxi y yo te dejamos algo. La diosa de la vida abrazó a Guliniwan con fuerza, y sus manos de jade le dieron palmaditas suaves en la espalda. Dado que se trataba de su propio hijo, y teniendo en cuenta su forma de hacer las cosas, debió haber dejado alguna pista. Efectivamente. Cuando la diosa de la vida activó su origen de la vida, se desbloqueó una restricción en el cuerpo de Guliniwan. Y entonces la diosa de la vida lo comprendió todo. Así pues, Liniwan era la hija de ella y de Xiaoxi del futuro. Inversión espacio-temporal. Y eso fue todo. Para revertir la trayectoria del reino divino, al entrar en la inversión espacio-temporal, ella y Xiaoxi habían agotado casi todo su poder de origen, volviendo a su estado más inicial.
En este estado, ella y Xiao Si finalmente tuvieron la oportunidad de concebir una vida. ¿Qué sucedió exactamente en el futuro? ¿Por qué Xiao Si y yo llegamos a ese punto? ¿Podría ser que alguien llamado Tanzan estuviera detrás de todo esto? Al desbloquear la restricción, a partir de algunos fragmentos de imágenes, vio a Xiao Si maldiciendo ese nombre casi constantemente. Podría ser que el hecho de que ella y Xiao Si llegaran a ese punto también estuviera relacionado con esta persona, llamada Tanzan, por lo que enviaron a Lin Yuan a un nodo temporal antes de que Tanzan creciera. Hijo mío. Durante estos años ha sufrido. La diosa de la vida miró a Wu Lin Yuan con ojos llenos de amor y no pudo evitar acercarlo aún más para cuidarlo. La cabeza de Wu Lin Yuan quedó completamente hundida en el pecho de la diosa de la vida, pero no tenía pensamientos que lo distrajeran, solo un anhelo por el aroma de su madre. Los dragones no viven con serpientes. Mi Yuan sin duda será un rey dios en el futuro. La diosa de la vida estuvo a punto de morir de ira. Una simple mortal. ¿Cómo se atrevía a menospreciar a su hijo? ¿Cómo podía hacerlo? La diosa de la vida era de carácter afable y, por lo general, no se enfadaba. Pero ahora que tenía a su propio hijo, también tenía motivos egoístas. Ella deseaba sinceramente poder darle a su hijo lo mejor del mundo. Quizás, este fue el pensamiento más real de una madre. Es más, la diosa de la vida había estado esperando a este niño durante incontables años. Fue únicamente por temor a provocar al dios de la destrucción que mantuvo ese pensamiento reprimido en su corazón. Ahora que por fin tenía un hijo propio con Xiao Si. ¿Cómo no iba a amarlo? Yuaner. Si quieres, incluso si se trata de una diosa del reino divino, puedo tomar la decisión por ti. La diosa de la vida sonriendo con cariño. Cada año, el reino divino seleccionaba a algunos hombres y mujeres, destacados del reino inferior, para que entraran en el reino divino. El cultivo de estas personas había alcanzado el nivel 100, pero no tenían una posición divina, su estatus era mucho menor que el de una divinidad de tercera clase, pero pertenecían a los funcionarios divinos, ayudando a las divinidades a manejar los asuntos del reino divino. Con los antecedentes de Wu Lin Yuan, siempre que la diosa de la vida extendiera una invitación, quién sabía cuántos de estos funcionarios, divinos de bajo rango en el reino de los dioses, querrían venir a servir a Wu Lin Yuan. ¿Quién les dijo a los padres de Wu Lin Yuan que debían ser tan fuertes? Con semejante trasfondo insondable, mientras podían meterse en la cama de Wu Lin Yuan, mientras podían concebir un hijo o una hija para la diosa de la vida, ¿seguirían preocupándose por no heredar una posición divina? Cosas como las posiciones divinas eran muy valiosas, pero para la diosa de la vida y el dios de la destrucción, que habían existido desde el nacimiento del reino divino, realmente no tenían mucha importancia. Solo las divinidades de primera clase bajo el mando de estos dos reyes divinos se contaban por decenas e incluso había más divinidades de segunda y tercera clase. Incluso ellos, que controlaban el centro del reino de Dios, podían crear continuamente nuevos puestos divinos para su herencia. Los funcionarios de menor rango, que ingresaban al reino de los dioses, cada año eran genios sin igual que el reino inferior, no había visto en 100 años. A la diosa de la vida, no le importaban mucho estos genios del reino inferior. Si a Wu Lin Yuan le gustaba alguno, podíamos llevarlos juntos al reino divino, no era más que organizar algunos puestos divinos. Mamá, no te metas en problemas con ellos. Son solo asuntos sin importancia. En el amor entre hombres y mujeres, romper es algo muy normal. Wu Lin Yuan dijo con una expresión extraña. Está bien, está bien. Ya que mi Yuaner lo dijo, no iré a buscar problemas con ellos. Los ojos de la diosa de la vida eran amorosos, su sonrisa tan dulce como el agua, con un rastro de cariño que solo una madre podría comprender. Sin embargo, su tono cambió y su mirada se perdió en la distancia. Allí, Tian Rensue permanecía inmóvil, con su vestido dorado ondeando en la brisa nocturna, como una mariposa que no sabía dónde volar. ¿Qué piensas hacer con esa chica? Capítulo 9. ¿Tiene Tian Rensue una vena masoquista? Ayen. Un dependiente del árbol de la vida. La mirada de la diosa de la vida la recorrió, y Tian Rensue estuvo a punto de llorar de ansiedad. ¿Qué debería hacer ahora que había ofendido a un rey dios, antes incluso de vislumbrar la posibilidad de convertirse en diosa? El cuerpo de Tian Rensue se puso completamente rígido. Tian Rensue, tú también tienes días como este. Una sonrisa maliciosa se dibujó en las comisuras de los labios de Wu Lin Yuan. La posición y los antecedentes de Tian Rensue ya se encontraban en la cima del continente Doluo. Normalmente, era casi imposible ver a Tian Rensue adulando a alguien. Wu Lin Yuan también había hecho que Tian Rensue experimentara profundamente las dificultades de un cultivador ordinario, fue una experiencia que en realidad haría más bien que mal para su futuro cultivo. Sin esta experiencia, incluso si en el futuro llegara a entrar realmente en el reino de los dioses, ofendería a bastantes personas. Allí, los escasos antecedentes de Tian Rensue simplemente no merecían ser mencionados. ¿Eres de la familia, Tian, la familia, Tian que tiene vínculos con el dios ángel? La diosa de la vida miró entonces a Tian Rensue con atención, con la mirada llena de sorpresa. Incluso en el reino divino, la aptitud original de esos funcionarios divinos de bajo nivel no sería mejor que la de Tian Rensue. Respondiendo a la diosa, soy, en efecto, descendiente directo de la familia, Tian. Tian Rensue respondió con cautela, manteniendo la cabeza baja, sin atreverse a mirar a la deidad a los ojos. Tu talento no es malo. De hecho, es posible que heredes la posición de dios ángel. La diosa de la vida sintió el quien Tian Rensue y dijo sorprendida. Tian Rensue ha ofendido al hijo de Dios y merece morir. Sin embargo, imploro a la diosa que tenga misericordia. Tian Rensue apretó los dientes, sus piernas flaquearon y estuvo a punto de arrodillarse. Sin embargo, la diosa de la vida alzó la mano, impidiendo que Tian Rensue se arrodillara. Deja que Lin Yuan decida el asunto entre tú y Fel. Si te deja ir o te castiga, eso depende completamente de él. Al principio estaba algo enfadada,
pero ahora ese enfado se había disipado casi por completo. Afortunadamente, Qian Rensue solo quería llevar a Wu Liniuan de vuelta al Salón de los Espíritus y no había mostrado ninguna intención homicida. De lo contrario, Qian Rensue sin duda moriría hoy y ninguna súplica serviría de nada. Tras observar detenidamente el talento y la apariencia de Qian Rensue, sintió que esta chica era realmente bastante buena. Si Lin Yuan continuara entrenando en este continente, en el futuro, esta chica estaría capacitada para convertirse en su nuera. Si Qian Rensue se convirtiera en el dios, ángel, con una posición de dios de nivel 1, podría considerarse una pareja adecuada. Gracias por tu misericordia, diosa. Qian Rensue dejó escapar un suspiro de alivio, una oleada de alegría desbordante brotó en su corazón. Al ver esto, su valor aumentó un poco y alzó la vista para mirar a la diosa que tenía delante. Al observar el rastro de aprecio y admiración en los ojos de la deidad, se sintió a la vez sorprendida y encantada. ¿Podría ser que esta diosa esté pensando en tenerla como nuera? El corazón de Qian Rensue comenzó a latir con fuerza. Tras conocer la identidad de Wu Liniuan, ¿cómo podía atreverse a menospreciarlo? Si se filtrara la identidad de Wu Liniuan, quién sabe cuántas mujeres se volverían locas por él, todo por un lugar que podría conducir al reino de los dioses. Si ella. Qian Rensue nunca había pensado en aferrarse a los demás, pero ahora parecía haber descubierto un atajo hacia el reino divino. Si realmente se convertía en la nuera de esta diosa, temía que ella y el padre de Wu Liniuan también ayudaran a maniobrar en el reino divino, ayudándola a alcanzar la posición de dios ángel. En última instancia, las pruebas divinas no eran más que un examen, y uno muy subjetivo, por cierto. En este tipo de exámenes, las relaciones humanas y los asuntos mundanos eran inevitables. ¿Acaso la capacidad de la familia, Qian para obtener el legado del dios ángel, durante generaciones no formaba parte de esas conexiones humanas? Al pensar en esto, el corazón de Qian Rensue latió aún más rápido. A nadie le disgusta tomar atajos. Ni siquiera Qian Rensue fue una excepción. Justo cuando Qian Rensue estaba absorta en sus pensamientos, Wu Liniuan ya se había acercado a ella. Qian Rensue, puede retirarse. Al ver que Qian Rensue seguía absorta en sus pensamientos, Wu Liniuan habló. Ah, ¿no quieres pegarme para desahogar tu ira? ¿Me dejas ir así sin más? Qian Rensue parpadeó con sus brillantes ojos dorados. Por primera vez, miró a Wu Liniuan con los ojos de una mujer, que mira a un hombre. Por no mencionar que este chico era bastante guapo. Después de todo, siendo un hijo de Dios, la apariencia de Wu Liniuan no era, naturalmente, mala. Su apariencia, talento y estatus eran de primer nivel. Un hombre así sería muy codiciado incluso en el reino de los dioses. Esa chica, Ning Rongrong, realmente no tuvo suerte. Ella poseía originalmente un tesoro supremo y podría haber seguido fácilmente a Wu Liniuan al reino divino, pero inesperadamente renunció a esta oportunidad por sí misma. Si Ning Fen si supiera la identidad de Wu Liniuan, probablemente se enfadaría tanto que vomitaría sangre. ¿Qué más? ¿Tienes una vena masoquista? No sería imposible. La expresión de Wu Liniuan era extraña. Las costumbres de esos nobles eran más extrañas que las de los demás, incluso, si Qian Rensue tuviera una vena masoquista, no le resultaría extraño. Parecía que pocas de estas mujeres, en el salón, de los espíritus, no estaban psicológicamente perturbadas. No es eso. No tengo ninguna tendencia masoquista. Es solo que te hice daño, y si tú me lo devuelves, estaremos a mano. Qian Rensue escupió levemente. Todavía temía que la diosa tuviera dudas. Al fin y al cabo, la mayoría de las mujeres querían muchísimo a sus hijos. Después de todo, una no podía soportar golpear a su propio hijo, y sin embargo había permitido que otra mujer lo lastimara. Esta diosa parecía tener una personalidad muy amable, pero no era tonta. Tras haber sido la princesa heredera del imperio Eaven Dou durante tantos años, aún comprendía un par de cosas sobre la psicología de quienes ocupaban altos cargos. No esperaba que alguien pidiera ser golpeado, eso es realmente raro. Dado que ese es el caso, concederé tu deseo. Wu Liniuan dijo con una risita. Dicho esto, extendió la mano directamente. Bofetada. Una fuerte bofetada cayó sobre las nalgas de Qian Rensue. Ah. Qian Rensue quedó completamente atónita. ¿Cómo podría Wu Liniuan? Esto es lo que tú mismo pediste, no puedes culparme. Wu Liniuan se encogió de hombros. Por no mencionar que la sensación fue bastante buena. No es de extrañar que a los pervertidos siempre les haya gustado azotar a las mujeres, era realmente suave. Qian Rensue se encorvó, su vestido de corte aparentemente conservador se ajustaba a sus nalgas maduras, firmes y carnosas, acentuándolas a la perfección. Su figura no estaba mal. Incluso un vestido de corte tan holgado podría producir este efecto. Sin embargo, parecía que tanto Bibi Dong como Qian Rensue, en la obra original, eran del tipo que tiene ramas delgadas que dan frutos pesados. Wu Liniuan observó y no pudo evitar abofetearla 2 veces más. Tú. Qian Rensue estaba bastante enfadada. Ella solo le había pedido a Wu Liniuan que la lastimara una vez. ¿Quién hubiera pensado que él lo haría? Y sin embargo, no pudo hacerle nada a Wu Liniuan. Wu Liniuan. Solo espera. Qian Rensue finalmente hizo una reverencia a la diosa de la vida, y luego desapareció rápidamente en el bosque que tenía delante. Liniuan. Esta vez he llegado al reino inferior de repente y no puedo quedarme mucho tiempo. Dado que no estás dispuesto a regresar al reino de los dioses conmigo, no te obligaré. Sin embargo, hagas lo que hagas, debes velar por tu propia seguridad. La próxima vez que nos veamos, me aseguraré de que alguien te proteja de cerca.
La diosa de la vida se mostró algo reacia a separarse, besando la mejilla de Guliniwan. Parecía que, por mucho que besara a su propio hijo, nunca era suficiente. Guliniwan esquivó un poco, no quería que lo trataran como a un niño. Sin embargo, a los ojos de la diosa de la vida, que había vivido durante millones de años, Guliniwan seguía siendo un bebé, y él no podía hacer nada al respecto. Lo sé. Guliniwan asintió. La próxima vez que venga, me aseguraré de que una persona a mi cargo vele por tu seguridad de cerca. La diosa de la vida, dijo, con la mirada recorriendo miles de kilómetros y deteniéndose en una cueva. Ella percibió que había una planta allí. Aunque su aura era débil, contenía ki vital puro. Capítulo 10. Absorber un anillo espiritual de 10.000 años. Tener una madre dios rey es genial. Yuaner. ¿Qué te pasa? ¿En qué estás pensando? La diosa de la vida, extendiendo su mano, semejante al jade, y la agitó frente a los ojos de Guliniwan. Sus hermosos ojos permanecieron fijos en Guliniwan, incapaz de apartar la mirada ni por un instante. Su propio hijo. Nunca se cansaba de mirarlo. Mamá, la que mencionaste parece ser la madre de Tan San Chayen. Guliniwan reflexionó un momento y comprendió a qué planta se refería la diosa de la vida. Aquella que contenía el poder de la vida. Los incendios forestales no pueden extinguirse, la brisa primaveral la devuelve a la vida. Aunque la hierba azul plateada es una planta débil, interpreta la esencia de la vida. Pensándolo de esta manera, la hierba plateada azul de Tansan debería haber seguido el camino del sistema de vida, en lugar del sistema de control. Lo que reduce mucho el potencial de este espíritu. San. Al oír ese nombre, los ojos de la diosa de la vida se tornaron solemnes. Al observar la restricción que había roto, parecía que ella y Xiao se habían resultado bastante perjudicadas por esta persona llamada Tansan. Sobre todo Xiao sí. Era la primera vez que la veía tan desaliñada. Incendiar así que el emperador azul plateado es en realidad la madre de Tansan. ¿No es simplemente perfecto? Yuaner, ¿quieres entrenar en este continente? En el futuro, inevitablemente, te enfrentarás a ese Tan San, si se atreve a intimidarte, deja que alguien le dé una buena lección. La diosa de la vida se tapó la boca y se rió al imaginarse esa escena. Por muy poderoso que Tan San pudiera llegar a ser dentro de decenas de millas de años, en ese momento, no era más que un débil maestro espiritual. Ahora que estaba alerta, desde luego no dejaría que Tan San llegara a ese extremo. Por lo tanto, no se lo tomó demasiado en serio. Ahora que lo pienso, incluso tuvo que darle las gracias a Tan San. Si no fuera por él, ¿cómo habrían podido ella y Xiao si tener un hijo? Dado que Yuaner quería quedarse en este continente, para entrenar, todos los tesoros de este mundo le pertenecerían. Los recursos aquí no eran suficientes para cultivar una segunda existencia al nivel del rey dios. Ah, esto. Guliniwan no pudo evitar reírse al pensar en esa escena. Sin embargo, la diosa de la vida seguía sin comprender a los hombres. Dejar que alguien le diera una lección a Tansan solo conseguiría enfadar a Tansan. Si en el futuro, Tansan se atreviera a desafiarlo, intimidaría a alguien, ese sería el verdadero golpe mortal. Para Tansan esa sería la sensación de una víctima que se topa con un destructor de hogares, una frustrante sensación de no poder usar su fuerza. Mamá, conmigo aquí, Tansan definitivamente no podrá crecer. Mi fuerza es suficiente para controlarlo. Guliniwan dijo seriamente. Aunque anteriormente poseía dos espíritus de nivel rey divino, los dos orígenes de la vida y la destrucción estaban en un estado de tormento mutuo, lo que hacía imposible cultivar. Sin embargo, después de su epifanía, hace unos días, tanto el árbol de la vida como el cetro de la destrucción, los espíritus se habían despojado de su exceso, y las dos fuerzas pudieron coexistir pacíficamente dentro de su cuerpo. Ahora ya no necesitaba tomarse en serio a Tansan. Eso es cierto. La diosa de la vida sonrió radiante. Incluso si Guliniwan fuera realmente un inútil, ella y así aún podrían convertirlo en un dios. En el peor de los casos, simplemente le entregaría su posición divina de la vida a Yuaner. Pero ahora parecía que el talento de Yuaner superaba con creces su imaginación. Él podía usar los poderes de la vida y la destrucción simultáneamente, y ella sabía muy bien lo que eso significaba. La combinación de vida y de destrucción era un poder suficiente para crear un mundo. Con Guliniwan poseyendo ambas cualidades, sus logros futuros no serían inferiores ni siquiera a los del dios dragón. Esta fue también una de las razones por las que la diosa de la vida accedió a dejar que Guliniwan se quedara en el continente Doluo. Era mejor para Guliniwan seguir su propio camino a que le prepararan un puesto de dios. Ah, claro. La diosa de la vida recordó algo de arrepentimiento, y sus ojos verdes se iluminaron. Yuaner, deberías absorber tu segundo anillo espiritual ahora. ¿Verdad? Guliniwan. De hecho, necesitaba un segundo anillo espiritual para superar su obstáculo. Entonces espérame, iré a pescar uno para ti. Mientras la diosa de la vida hablaba, desapareció al instante. No se oía el viento, ni había juego de luces y sombras, como si ella nunca hubiera existido. Guliniwan ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que la diosa de la vida ya se hubiera marchado. En cuestión de segundos, una luz verde brillante y la diosa de la vida reapareció ante Guliniwan. En su mano, sostenía un monstruo. Era un oso. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelaje dorado oscuro, y cada pelo era tan duro como una aguja de acero.
Medía más de 5 metros de altura, sus ramas eran tan gruesas como árboles milenarios, y lo más aterrador de todo eran sus garras delanteras, 2 afiladas garras como cuchillas curvas, cuyo brillo dorado oscuro resplandecía con un filo escalofriante bajo la luz de la luna. Oso garra de terror dorado oscuro. Las pupilas de Guliniwan se contrajeron bruscamente. Esta era una de las bestias espirituales más aterradoras de la Tierra, conocida por su fuerza espantosa y su poder destructivo. Naciones Unidas Oso Terror Cloud dorado oscuro adulto, se atrevería incluso a enfrentarse a un dragón cara a cara. Los protagonistas de varios volúmenes del continente Dolbo habían absorbido un oso garra de terror dorado oscuro como su anillo espiritual y hueso espiritual, lo que demostraba lo valioso que era esta especie de bestia espiritual. Y este que tenía delante. Su aura era tan profunda como un abismo, y todo su cuerpo exudaba un poder feroz que solo podía acumularse a lo largo de muchísimos años. 10.000 años. Este era un oso terror cloud de oro oscuro de 10.000 años de antigüedad. Mamá, ¿esto es algo que sucederá dentro de 10.000 años? Guliniwan tragó saliva con dificultad. Unos 12.000 años. La diosa de la vida, dijo con indiferencia, como si no acabara de traer de vuelta a una bestia feroz de 10.000 años, sino a un dócil conejito. La calidad del oso garra de terror dorado oscuro es extremadamente alta, debería ser uno de los tipos de bestia espiritual más adecuados para que lo absorbas, Yuaner. Guliniwan observó al oso garra de terror dorado oscuro que colgaba en la mano de su madre, ya completamente inconsciente, y la comisura de sus labios se crispó ligeramente. Un oso garra de terror dorado oscuro de 10.000 años, su poder de combate no era inferior ni siquiera al de algunas bestias espirituales de 100.000 años. ¿Puedo absorber un anillo espiritual de tan alto nivel? Preguntó con cierta incertidumbre. Su poder espiritual era de nivel 20, según el sentido común, como máximo podía absorber un anillo espiritual de 1.000 años. Un anillo espiritual de 10.000 años, era un reino que solo un rey espíritu podía tocar. Absorber un anillo de 10.000 años como su segundo anillo. ¿No fue eso un poco injusto para los genios de este mundo? Niño tonto. La diosa de la vida, extendiendo la mano para acariciarle la cabeza, con una sonrisa dulce y cariñosa. Con mamá aquí, puedes asimilarlo de forma natural. Su tono era tan despreocupado como si estuviera hablando del tiempo que hace hoy. En realidad, si no me preocupara que crecieras demasiado rápido y tuvieras una base inestable, incluso podría dejarte absorber directamente un anillo espiritual de 100.000 años. Sin embargo, para nosotros, la edad de la bestia espiritual absorbida no es importante, la clave está en su calidad. En cuanto a la edad de los anillos espirituales, una vez que tu cultivo progrese, Xiao y yo te bendeciremos, y para entonces, ninguno de tus anillos espirituales tendrá menos de 100.000 años. Guliniwan respiró hondo y asentado. Con su madre allí, no tenía nada que temer. Había que admitir que tener una madre que era como un rey dios, era simplemente genial. La diosa de la vida colocó al oso garra de terror dorado oscuro en el suelo y agitó suavemente su mano semejante al jade, envolviendo a Guliniwan en una luz verde. Ese era el poder del origen de la vida. Empieza, dijo suavemente, mamá está aquí, no dejaré que sufras ni un poquito. Guliniwan se sentó con las piernas cruzadas y liberó su cetro de la destrucción. Espíritu. El cetro de un negro intenso apareció en su mano, y la gema de color rojo oscuro en la parte superior brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Canalizó su poder espiritual, guiando el poder del alma. Del oso garra de terror dorado oscuro, que estaba a punto de disiparse. Puntos de luz de color oro oscuro emanaban del cadáver del oso garra de terror dorado oscuro, condensándose lentamente. Un anillo espiritual negro apareció ante Guliniwan. Negro. Un anillo espiritual de 10.000 años. Guliniwan respiró hondo y movió su conciencia. El anillo espiritual negro se desplazó lentamente hacia el cetro de la destrucción y luego se fusionó con él. No sentí dolor, tal como lo había previsto. No hubo dolor insoportable por la rotura de los meridianos, ni colapso de los huesos, que se hacen añicos, ni lucha por una conciencia que se desvanece. En el instante en que aquel anillo espiritual negro tocó el cetro de la destrucción, la luz verde que envolvía el cuerpo de Guliniwan se iluminó repentinamente. El poder del origen de la vida era como el abrazo más tierno, envolviendo capa a capa la energía violenta del anillo espiritual. De 10.000 años, guiándola poco a poco hacia su cuerpo. Todo el proceso fue natural y sin esfuerzo. Era como un arroyo que desemboca en el mar, como hojas que caen a la tierra. Natural, suave, sin rastro de obstrucción. Guliniwan incluso pudo sentir que el poder del origen de la vida, no solo lo estaba protegiendo, sino que también lo estaba ayudando a comprender la esencia de este anillo espiritual. Capítulo 11, Combate. Fin de este capítulo. Gracias por suscribirse y dejar su like. Hasta la próxima. Bye bye.